Julián despertó con el mismo sonido de siempre, la alarma de su celular vibrando sobre la mesa de noche. Eran las 6 de la mañana, pero como muchas otras veces lo apagó sin mirar. Tenía promesas pendientes: empezar a ejercitarse, meditar 10 minutos, escribir su diario, pero una vez más estiró el brazo y volvió a hundirse entre las cobijas. 5 minutos más, murmuró. Pero esos 5 minutos se transformaron en una hora entera, y con ellos se fue arrastrando el ánimo, la motivación, la claridad mental. Cuando finalmente se levantó, ya con el tiempo justo, todo se sintió como un caos. Desayuno apurado, pensamientos nublados, ropa mal combinada. Así comenzaban sus días desde hacía meses. Esa mañana, al llegar tarde a la oficina, encontró sobre su escritorio un libro envuelto en papel craft con una nota anónima que decía: «Domina tus mañanas o ellas te dominarán. La disciplina empieza al abrir los ojos». El libro era viejo, sin autor en la portada. Solo un título grabado en letras doradas: Las 12 leyes de la disciplina. Y en la primera página, resaltada en tinta roja, estaba escrita la primera ley. Ley 1. El primer acto del día define al guerrero. Si no te controlas al despertar, no te controlarás en ninguna otra batalla. Julián cerró los ojos. Recordó cada día perdido por no levantarse cuando debía. No era solo sueño, era postergarse a sí mismo, negarse a su crecimiento. Y esa idea lo golpeó. Esa noche se fue a dormir temprano, dejó su celular fuera del cuarto, puso una alarma en un viejo reloj de manecillas que encontró en el armario y dejó una hoja pegada en la pared frente a su cama con una sola frase: «Levántate como si tu vida dependiera de ello». Las 5:55 de la mañana, el reloj sonó. El primer impulso fue el de siempre, ignorarlo. Pero algo en él cambió. Se sentó. Respiró hondo. Caminó al baño. Miró su reflejo. Por primera vez en meses no parecía un hombre vencido. Había ganado la primera batalla. Y eso fue suficiente para iniciar su transformación. Una guerra de 12 batallas acababa de empezar. Perfecto. Aquí tienes la parte 2 de la historia. Ley 2 de la disciplina, con el mismo estilo detallado, emocional y motivador. Julián llevaba una semana levantándose a las 6 de la mañana, todos los días sin falta, una victoria. Una pequeña llama de orgullo empezaba a encenderse dentro de él. Sin embargo, ese viernes, la realidad le puso una prueba más dura. El clima amaneció nublado. La lluvia golpeaba con suavidad el tejado, como una canción de cuna que lo invitaba a quedarse. Estaba agotado por la semana, el cuerpo le pedía descanso y su mente comenzó a negociar. Hoy podrías tomarte un descanso, lo estás haciendo bien, mereces dormir un poco más. Pero entonces recordó algo que leyó en la segunda página del libro misterioso. Haz lo que debes, no lo que sientes. La emoción es pasajera, el deber eterno. Se quedó mirando el techo. Las palabras resonaban fuerte. No tenía ganas, pero el deber no se trata de ganas, sino de decisiones. Respiró profundo y se levantó. La mañana fue dura. Su cuerpo protestaba en cada movimiento. A mitad de su rutina, casi renuncia. Pero entonces recordó: los grandes no se forman en días cómodos, sino en los incómodos. Terminó su ejercicio, escribió en su diario: «Hoy no quise hacerlo, pero lo hice, y eso vale más que 1000 ganas». Más tarde en el trabajo tuvo que tomar otra decisión difícil: quedarse hasta tarde para terminar un informe. Varios compañeros se fueron temprano, algunos incluso lo invitaron a salir. Julián miró el reloj, sabía lo que debía hacer. Eligió quedarse. A las 10:13 de la noche apagó su computadora. El informe estaba listo. No sentía gloria ni euforia, pero sí algo mucho más profundo: respeto por sí mismo. Ese día entendió algo esencial. La disciplina no siempre se siente bien, pero siempre te hace bien.
Y mientras caminaba hacia su casa, bajo la lluvia leve y el silencio de la noche, comprendió que había dado otro paso firme hacia su transformación. Ley segunda aprendida, 10 más por dominar. El sábado llegó con calma, no había trabajo, ni compromisos, ni gente observando. Julián estaba solo, sin alarmas, sin presión, sin expectativas, solo él y su reflejo. Ese día todo parecía invitarlo a relajarse. Nadie te está viendo, puedes dejar el ejercicio solo por hoy, pensó. No hace falta que anotes en el diario, nadie lo revisa, insistió su mente. Pero entonces, al hojear el libro, una nueva hoja apareció. Era una sola línea, escrita en tinta dorada. Ley 3. Hazlo incluso cuando nadie te ve, porque es ahí donde nace tu verdadero carácter. Julián se quedó inmóvil. Esa frase lo atravesó. ¿De qué sirve hacer lo correcto solo cuando otros miran? El verdadero yo se construye en secreto, en los momentos sin aplausos, sin cámaras, sin público. Se puso los tenis, hizo su rutina, nadie lo grabó, nadie aplaudió, pero él sabía lo que estaba construyendo, un respeto profundo por sí mismo. Después fue a su cuarto, tomó su libreta, escribió: hoy hice lo correcto, aunque nadie lo sabrá, y eso me hace más fuerte que ayer. Esa noche, mientras otros presumían en redes sus salidas y descansos, Julián durmió tranquilo. No porque hubiera sido perfecto, sino porque fue leal a sí mismo cuando solo él podía notarlo. Y en ese silencio entendió que la verdadera disciplina no grita, susurra. Susurra firme en el alma de quien no necesita testigos para actuar con integridad. 3 leyes, 3 batallas ganadas, pero aún quedan 9. El domingo amaneció con lluvia, fría, constante y con ese aire que invita a quedarse en cama. Julián despertó con pesadez. No quería hacer nada. Sentía que no tenía energía ni ánimos. Miró el techo, sin ganas de moverse, pensando: hoy no estoy motivado, no puedo hacerlo sin ganas. Tomó el libro, casi por inercia, y la página se abrió sola, como si el destino supiera lo que necesitaba. Esta vez no era una frase larga, era una advertencia directa. Ley 4. Si esperas motivación, llegarás tarde. Hazlo con o sin ella. Julián sintió un golpe en el pecho. Comprendió que había vivido engañado, esperando el momento perfecto, el impulso mágico, esa fuerza invisible que lo sacara de la cama. Pero ese momento rara vez llega. La diferencia entre el disciplinado y el promedio es que el primero actúa incluso sin ganas. No se deja gobernar por el clima, por el humor o por el cansancio. Se mueve porque debe, no porque quiere. Julián se levantó, lentamente. Sus pies tocaron el suelo como un pequeño acto de guerra. No estaba motivado, pero estaba comprometido. Y eso era suficiente. Hizo sus ejercicios, comió saludable. Escribió en su diario una frase que él mismo inventó: la motivación viene después del movimiento, no antes. Ese día Julián no se sintió poderoso, pero al mirar atrás supo que había vencido a un enemigo mucho más difícil que la pereza. La idea de que uno debe sentirse bien para empezar. El mundo aplaude los resultados, pero Julián comenzó a valorar algo más profundo. Las decisiones que nadie ve, las batallas que se libran sin testigos. La lluvia no paró. La incomodidad es la antesala del crecimiento. El lunes siguiente, Julián decidió trotar temprano. Era un hábito nuevo. Su cuerpo protestaba, su mente también. Pero algo en él estaba cambiando. Ya no preguntaba si tenía ganas, simplemente lo hacía. Mientras corría por el parque, escuchó una conversación entre 2 personas que lo alcanzaban. No sé cómo lo logras. Yo me siento incómodo todo el tiempo cuando intento levantarme temprano. Justo por eso lo hago. La incomodidad es señal de que voy en la dirección correcta. Esas palabras lo golpearon más fuerte que el frío en su rostro. Incomodidad. Esa era la clave que nunca entendió. Cuando entrenaba y dolía, dejaba de hacerlo.
Cuando leer lo aburría, lo abandonaba. Cuando una conversación profunda lo hacía sentir vulnerable, cambiaba el tema. Siempre huyó de la incomodidad como si fuera un error. Pero ahora empezaba a entender. La incomodidad no es el problema, es la señal. Esa noche, al volver a casa, subió la escalera más rápido que de costumbre. No porque estuviera fuerte, sino porque no le importaba que doliera. En su diario escribió: Ley 5, la incomodidad es el precio de entrar en tu próxima versión. Si no duele un poco, no estás creciendo. Recordó una planta que vio de niño creciendo en una grieta del concreto. Nadie la regaba, nadie la cuidaba. Pero aún así creció. No buscó un terreno cómodo, se adaptó al más duro. Y lo rompió desde adentro. Julián empezó a ver la incomodidad como una maestra silenciosa. Una que no grita, pero exige. Una que no te acaricia, pero te moldea. Desde entonces, cada vez que sentía resistencia interna, no retrocedía. Sabía que ahí, justo ahí, estaba la puerta. Y como él mismo escribió antes de dormir, el éxito es incómodo, pero más incómodo es vivir sin propósito. Ley 6. Rodéate de fuego si quieres encenderte. Era viernes por la noche. Todos estaban hablando de la fiesta. Julián por un segundo pensó en ir. Después de todo, había sido una semana intensa. Despertarse temprano, entrenar, leer, escribir. Se lo había ganado, ¿no? Pero algo dentro de él ya no encajaba con esas conversaciones vacías. No juzgaba a los demás, pero ya no se sentía igual. Esa noche, en vez de salir, fue a una cafetería donde daban charlas. No conocía a nadie, pero al sentarse notó algo curioso. Todos hablaban de metas, proyectos, libros, ideas. Y no era aburrido, era adictivo. Uno de los ponentes dijo: el entorno es más fuerte que la voluntad. Si te rodeas de personas disciplinadas, no te queda otra que encenderte o apagar tu luz para siempre. Julián sintió un escalofrío. Había pasado años culpándose por no avanzar, pero nunca se había detenido a mirar quiénes caminaban con él. Salió de la cafetería con un nuevo principio. Rodéate de personas que te eleven, no de las que te distraigan de quien puedes llegar a ser. No necesitaba dejar de querer a sus viejos amigos. Solo necesitaba empezar a elegir con quién compartía su energía. Esa semana, silenciosamente, empezó a alejarse de los chats donde solo se hablaba de quejarse o perder tiempo. No los eliminó, solo dejó de responder. No fue fácil, pero por primera vez se sentía libre. Cuando estás rodeado de fuego, no necesitas motivación. Solo te prendes. Esa fue su reflexión final mientras anotaba en su diario. No es egoísmo proteger tu ambiente. Es sabiduría. Si no cuido con quién camino, pierdo el camino. Tu palabra vale más que tu ánimo. Lucas tenía un problema. Era bueno soñando, excelente incluso. Tenía planes, ideas, metas. El problema era que no cumplía lo que decía. Esta semana sí voy a levantarme a las 5. Ya estoy por empezar el gimnasio. Voy a dejar el teléfono por las mañanas. Pero pasaban los días, las semanas, los meses, y sus palabras quedaban flotando en el aire sin raíz. Hasta que un día, su hermano menor lo miró con una sonrisa y le dijo: ¿y ahora qué vas a prometer que no vas a hacer? Esa frase lo destruyó. No porque viniera con odio, sino porque tenía razón. Lucas se había convertido en alguien que hablaba mucho y hacía poco. Su palabra ya no valía. Esa noche se encerró en su cuarto. No prendió el televisor. No puso música. Solo se sentó en silencio a escribir. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué no me tomó en serio? Y entonces lo entendió. No era flojera. Era falta de compromiso con su propia palabra. Porque cuando tú no te crees lo que dices, nadie más lo hará. A partir de ese día cambió algo pequeño pero poderoso. Dejó de hablar, empezó a hacer.
No anunció su nueva rutina, solo la vivió. No subió fotos de su desayuno saludable, solo lo comió. No prometió dejar el teléfono, solo lo apagó en la noche. Acción silenciosa, compromiso sagrado. Dijo para sí mismo: mi palabra es un contrato con mi futuro. Si rompo uno, rompo el otro. Y aunque hubo días donde el ánimo se esfumaba, Lucas no se preguntaba si quería hacerlo. Solo se recordaba esto: lo prometí y yo cumplo lo que prometo. El mundo no necesita más personas motivadas, necesita personas con carácter. Personas que hacen lo que dicen incluso cuando no tienen ganas. No confíes en tu motivación, confía en tu sistema. Marcos estaba motivado. De esos días donde sientes que el mundo es tuyo. Compró una libreta, descargó una app de hábitos, organizó su escritorio y escribió en grande: este es mi año. Los primeros días fueron perfectos. Se despertaba a las 6 de la mañana, salía a correr, leía 20 páginas. Hasta se grababa para TikTok con frases como: tú puedes, solo esfuérzate. El éxito es de quien se levanta temprano. Pero pasó algo que siempre pasa: un mal día. Se quedó dormido. Discutió con su novia. Perdió un cliente. Y ese día no corrió, ni leyó, ni grabó nada. Y al siguiente tampoco. Y al siguiente menos, hasta que el cuaderno se llenó de polvo. La app quedó olvidada. Y la motivación se había ido. Lo peor no era fallar. Lo peor era que no entendía por qué siempre caía en lo mismo. Hasta que un viejo entrenador le dijo: tú confías demasiado en la emoción, pero la emoción se acaba. Lo que te mantiene es el sistema. Marcos no lo entendía. ¿Qué es un sistema? Y el entrenador con voz tranquila le dijo: un sistema es lo que haces incluso sin ganas. Lo que funciona aunque estés triste, cansado o harto. Es una estructura que te salva cuando tú puedes salvarte solo. Entonces entendió. La motivación lo hacía empezar, pero el sistema era lo que lo iba a mantener. Así que rediseñó su vida. Ya no dependía de cómo se sentía, sino de lo que estaba escrito. Creó recordatorios visuales. Dejó su ropa lista desde la noche anterior. Puso reglas simples como: si estoy cansado, igual hago algo pequeño, pero hago. Y así, sin darse cuenta, pasó un mes, luego 2, y no había vuelto a parar, porque ya no era cuestión de ánimo, era cuestión de identidad. Yo no soy alguien motivado, soy alguien disciplinado. Y ahí está el secreto. La motivación va y viene. El sistema permanece. Si no controlas tu entorno te controlará a ti. Sebastián siempre decía que iba a cambiar. Ya no voy a perder el tiempo. Esta vez sí me voy a enfocar. Pero cada vez que lo intentaba, algo se interponía. Encendía la computadora para estudiar y abría YouTube. Solo un video, se decía, luego Instagram, luego TikTok. Y cuando se daba cuenta, ya era medianoche. Otra vez sin avanzar, otra vez decepcionado. El problema no era él. El problema era dónde estaba él. Un día escuchó una frase que le pegó directo al pecho. No necesitas más fuerza de voluntad, necesitas menos tentaciones. Eso lo hizo pensar. ¿Y si no soy débil? ¿Y si estoy rodeado de trampas invisibles? Así que hizo algo que nunca había hecho antes. Revisó su entorno. Su cuarto estaba lleno de distracciones. La consola conectada. El celular a un lado. Las notificaciones encendidas. Y todo eso estaba gritando: ¡dame atención! Entonces decidió rediseñar su entorno. No su fuerza. No su disciplina. Su entorno. Sacó la consola. Puso el celular en otra habitación.
Instaló una app que bloqueaba redes sociales durante 4 horas. Puso un cartel frente al escritorio que decía: «Esto te acerca o te aleja de quien quieres ser». Y algo curioso pasó. Ya no le costaba tanto, porque entendió algo clave. No es que seas débil, es que estás peleando contra 1000 distracciones sin darte cuenta. Pero si organizas tu ambiente para ganar, ganas. Día tras día, su enfoque mejoró. Sus amigos empezaron a notar el cambio, pero no sabían su secreto. No era fuerza de voluntad. No era café. No era magia. Era estrategia. Y tú también puedes hacer lo mismo. Porque al final, si no diseñas tu entorno diseña tu destino. La motivación te arranca, pero la constancia te lleva lejos. Cuando Andrés decidió cambiar su vida, lo hizo con fuego en el pecho. Había visto un video motivador, uno de esos que te hacen llorar y decir: «Sí, esta vez sí voy en serio». Se levantó temprano, fue al gimnasio, leyó un libro y hasta comió saludable ese día. Todo parecía posible. Esa noche, frente al espejo, se miró con orgullo. Lo logré. Pero al día siguiente ya no sentía lo mismo. Ya no había video. Ya no había emoción. Y en su cabeza solo se escuchaba una voz: «Hoy no, mañana empiezo otra vez». Esa mañana nunca llegaba. Y Andrés se volvió esclavo de la motivación, como si siempre necesitara un empujón, como si sin emoción no pudiera avanzar. Hasta que conoció a un hombre mayor en el parque. Siempre estaba ahí, todos los días a la misma hora, caminando solo. «¿Cómo lo hace?», le preguntó Andrés. «¿Cómo es que no falla nunca?». El anciano sonrió y le dijo: «Porque yo no necesito estar motivado, yo solo necesito seguir». Esa frase cambió todo. Motivación es gasolina. Pero la disciplina es el motor y desde ese día Andrés dejó de esperar sentirse listo. Empezó a hacerlo incluso sin ganas. Empezó a escribir aunque su mente estuviera cansada. A entrenar aunque su cuerpo pidiera cama. A leer aunque no tuviera ganas. Y algo increíble pasó. Se volvió constante. Ya no dependía de la emoción. Dependía de su rutina, de su sistema, de su palabra. Porque entendió que los que llegan lejos no son los más motivados, son los que aprendieron a seguir caminando cuando ya no había aplausos. Y tú puedes ser uno de ellos. No busques sentirte motivado todos los días. Busca no fallarte a ti mismo, porque al final, la motivación te da el impulso, pero es la constancia la que te hace imparable. Luis siempre decía que él era libre, libre para hacer lo que quería, para levantarse a la hora que le daba la gana, para salir con amigos, para postergar las cosas porque la vida es corta. Pero lo que no sabía Luis es que mientras él creía ser libre, era esclavo de sus impulsos. Cada vez que sonaba la alarma, la pereza decidía por él. Cada vez que tenía que estudiar, la distracción tomaba el control. Cada vez que intentaba cambiar, algo dentro de él le decía: «Mejor mañana». Y así pasaron los días, los meses, los años, hasta que un día fue a una entrevista de trabajo. Y el reclutador, sin rodeos, le dijo: «Tienes potencial, pero te falta carácter». Luis respondió: ¿A qué se refiere?». Y el hombre le dijo algo que no olvidaría jamás: «No sabes dominarte, y quien no se domina es dominado». Esas palabras lo rompieron. Esa noche, mirando el techo, entendió algo. Su libertad era una ilusión, porque no era él quien decidía su vida. Eran sus emociones, sus hábitos, sus excusas. Y ahí empezó su cambio. Luis se levantó antes de que la alarma sonara. Se bañó con agua fría. Salió a correr sin ganas. Y en cada paso se repetía: «Hoy decido yo.
Hoy me gobierno yo. Poco a poco, su vida cambió. Porque cuando controlas tu mente, cuando dominas tus emociones, cuando te conviertes en tu propio líder, nadie puede detenerte. ¿Y tú? ¿Quién decide por ti? ¿Tus excusas? ¿Tus miedos? ¿O tu voluntad? Recuerda, la autodisciplina no te quita la libertad, te da el verdadero control sobre tu destino. La disciplina no es el camino fácil, es el camino correcto. Desde niño Andrés escuchaba lo mismo. Haz lo que te haga feliz. No te presiones tanto. La vida es para disfrutarla, no para sufrirla. Y él creyó eso. Así que cuando algo requería esfuerzo, lo evitaba. Cuando algo dolía, se retiraba. Cuando algo era incómodo, simplemente no lo hacía. Era de esos que comenzaban 1000 cosas, pero no terminaban ninguna. Se emocionaba con ideas, pero no tenía constancia. Veía pasar los días, los años, las oportunidades, hasta que un día se miró al espejo y sintió un vacío brutal. Tenía 29 años, sin rumbo, sin pasión, sin propósito y sin poder culpar a nadie más. Ese día lloró, no por tristeza, sino por darse cuenta de una verdad brutal. La vida fácil que había elegido era una prisión disfrazada de libertad. Así que tomó una decisión. No más excusas. No más postergaciones. No más vivir para evitar el dolor. Iba a caminar el camino difícil, el camino de la disciplina. Se levantó todos los días a las 5 de la mañana, aunque el cuerpo le suplicara dormir. Fue al gimnasio, aunque cada músculo le gritara que se rindiera. Leyó libros, aunque al principio no entendiera nada. Estudió, trabajó, emprendió, y en cada paso, cada caída, cada dolor, descubrió algo poderoso. Lo difícil no te mata, te transforma. Y sí, el camino fue duro. Perdió amistades, noches de fiesta, comodidad, pero ganó algo que nadie le podía quitar: orgullo propio, confianza, propósito, paz. Porque entendió la verdad que nadie te dice: el dolor de la disciplina pesa gramos, el dolor del arrepentimiento y pesa toneladas. Ahora, años después, Andrés mira hacia atrás y agradece no haber tomado el camino fácil, porque no fue el más rápido ni el más cómodo, pero fue el que lo convirtió en alguien que se respeta a sí mismo. ¿Y tú? ¿Qué camino estás eligiendo? ¿El fácil que te hace sentir bien ahora pero te deja vacío mañana? ¿O el correcto que cuesta pero te libera? Elige bien, porque al final del día no serás recordado por lo que comenzaste, sino por lo que tuviste el carácter de terminar. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame en esta serie donde no hablamos de motivación vacía, hablamos de transformación real. Porque esto no es solo entretenimiento. Esto es una llamada a despertar. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti está listo para cambiar.